Pero eso estaba claro. Había que derrocar al gobierno del presidente Pedro Castillo, por supuesto, si era la consigna. Tanto así que quien recibe para sustentar esta absurda denuncia constitucional no es nada más que el señor Montoya. Aquel señor Montoya que presto viajó a los pocos días de elegido el presidente constitucional a decir que había fraude. Ese es el Congreso que hoy pretende inhabilitar a Betsy Betsabé Chávez Chino. Ese es el Congreso que usa esta fuerza que no le corresponde porque le corresponde al pueblo. ¿Para qué? ¿Para hacer una persecución política? ¿Para seguir instaurando en nuestro país una política de instrumentalización de la justicia? ¿No bastan más de 50 muertos que están esperando sepultura y paz? Señora Camones, usted no tiene por qué interrumpirme. No tiene por qué interrumpirme. No tiene por qué interrumpirme. Yo no lo interrumpo. Señor abogado, primera advertencia, con mucho respeto. Adelante. El mismo respeto le pido a usted, señor presidente, pero no se me puede restringir porque estamos ante un fuero político. Y ante un fuero político se responde con política, porque Betsy Chávez no ha estado 2 años y medio, y el presidente Pedro Castillo casi 3 secuestrado políticamente. Y hay gente en la calle, señor presidente, que está esperando realmente su libertad, como la libertad del voto popular. A estas alturas del juicio, señor presidente, ¿usted sabe lo que ha dicho la Sala Penal Especial? Que ya no hay rebelión. Entonces, si yo me sustento con lo que dijo la señora Chirino y el señor Montoya por un tema de rebelión, entonces tiene que ponerse al día, pues. Pero como no se van a poner al día, porque esto es un juicio político, hoy pretenden inhabilitar a Betsy Chávez con el máximo incluso. Pero que se sepa, y que se sepa, hay un pueblo, hay 50 muertos y hay una historia que está por escribirse. Y si hoy silencian a Betsy Chávez, el pueblo la pondrá en el lugar y pagarán su culpa todos los que han sostenido la dictadura. Gracias, señor presidente. Porque según la tesis de esta defensa y la que vamos a demostrar en el proceso, es que el golpe de Estado lo dio el Congreso. Buenos días con este Congreso de la República. Primero, no disculpar, pero Betsy Betsabé Chávez se encuentra en Tacna y nos ha confiado a sus abogados y a sus compañeros estar en este Congreso sin dejar de recordar lo que pasó un 7 de diciembre, en donde el presidente Pedro Castillo fue derrocado y hoy se encuentra en un secuestro político. Recordemos también que Betsy Chávez recién, por mandato del Tribunal Constitucional, algo probo tenía que haber en tiempos de dictadura, le dio la libertad o le reconoció que era una secuestrada política. Una secuestrada política por un sistema de justicia que se encuentra totalmente amañado, que se encuentra totalmente sumiso a los dictados de los que realmente dieron el golpe de Estado, porque sí hubo un golpe de Estado, sí hubo una conspiración, pero jamás del pueblo ni de sus representantes que fueron elegidos democráticamente. No causa sorpresa que a los pocos meses del golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo, la señora Patricia Chirinos, ¿verdad? Patricia Chirinos, una ultra enemiga del presidente Pedro Castillo y del mandato popular, una congresista que se gastó, incluso antes de ser elegida congresista, para llamarnos terroristas, para llamarnos procubanos, marcianos y no sé qué tanta tontería más, porque era una tontería. Pero eso estaba claro. Había que derrocar al gobierno del presidente Pedro Castillo, por supuesto, si era la consigna. Tanto así que quien recibe para sustentar esta absurda denuncia constitucional no es nada más que el señor Montoya. Aquel señor Montoya que presto viajó a los pocos días de elegido el presidente constitucional a decir que había fraude. Ese es el Congreso que hoy pretende inhabilitar a Betsy Betsabé Chávez Chino.
Ese es el Congreso que usa esta fuerza que no le corresponde porque le corresponde al pueblo. ¿Para qué? ¿Para hacer una persecución política? ¿Para seguir instaurando en nuestro país una política de instrumentalización de la justicia? ¿No bastan más de 50 muertos que están esperando sepultura y paz? Señora Camones, usted no tiene por qué interrumpirme. No tiene por qué interrumpirme. No tiene por qué interrumpirme. Yo no lo interrumpo. Qué malcriado. Señor abogado, restrínjase por favor a ejercer el derecho de defensa respetando las formas y en este espacio parlamentario. Por favor. Respetando, señor presidente, pero le pido por favor, con respeto también a su investidura, que la señorita o señora Camones no puede interrumpirme de esa forma. Me está faltando respeto. Soy un ciudadano y soy un abogado que vengo a ejercer un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Aún no se ha cambiado ese artículo, creo, ¿verdad? Creo que no. Por favor, respetemos las formas parlamentarias y el debido respeto acá. Primera advertencia, con mucho respeto. Adelante. El mismo respeto le pido a usted, señor presidente, pero no se me puede restringir porque estamos ante un fuero político. Y ante un fuero político se responde con política, porque Betsy Chávez no ha estado 2 años y medio, y el presidente Pedro Castillo casi 3 secuestrado políticamente. Y hay gente en la calle, señor presidente, que está esperando realmente su libertad, como la libertad del voto popular. Pero me voy a referir un poco a lo que la señora Camones ha venido sosteniendo. Sustenta, y eso es importante, señor presidente, y a los congresistas que están y los que están virtualmente. Cuando esta denuncia nace a los pocos días del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, nace a los 3 meses, si mal, bueno, eso sería cuestión de contar. Hoy estamos en un juicio ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde injustamente, en nuestro derecho de decirlo, se tiene en tela de juicio la conducta de nuestro presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, de Betsy Chávez y otros. Usted sabe, señor presidente, con mucho respeto a la señora Camones también y a los que están, han pasado ¿cuántos años desde el 7 de diciembre de 2022? Estamos en un juicio con un avance, señorita Camones, con un avance del 70%. Diríjase a presidencia, por favor. Sí, lo que pasa es que me mira intimidatoriamente, entonces yo también me distraigo. Por favor, Disculpe. diríjase a presidencia. Disculpe. Pasa es que el rabillo del ojo la tengo presente. Bueno, ya me fui. A ver, estamos en un avance, señor presidente del Congreso, de más del 70% para los que son abogados y los que siguen ese proceso, ¿no? Deben saber que estamos a un 70%. Se ha desvirtuado totalmente la situación inventada de lo que trajo Patricia Benavides, lo que trajo el señor Guamán, el fiscal, de decir que había un reportaje, como si hoy bueno, sí, es cierto, los reportajes de Willax, de Panorama, de América Televisión, son sustento suficiente, por supuesto, porque responden no a la democracia, sino responden a grupos de poder. Se hablaba de un decreto supremo, ya quedó desvirtuado al 70% del juicio, que lo sepan ustedes y lo sepa también la comunidad internacional. ¿Por qué, señor presidente? Porque estamos hablando de meses después que derrocan al presidente constitucional. Entonces, después de tantos años, todos esos elementos han quedado desvirtuados. Si hubo realmente alguien que quiso defender la Constitución y el voto popular, se trata de nuestro presidente Pedro Castillo. Él hizo el discurso. Y otra cosa que es importante saber, señor presidente, que también está en el juicio. Por eso hay que atender el juicio judicial. ¿Qué dijo el presidente al aperturar el juicio? Que él era el único responsable de la redacción y la lectura de un documento que no se puede equiparar a rebelión. Y eso también es importante señalarlo. A estas alturas del juicio, señor presidente, ¿usted sabe lo que ha dicho la Sala Penal Especial? Que ya no hay rebelión. Entonces, si yo me sustento con lo que dijo la señora Chirino y el señor Montoya por un tema de rebelión, entonces tiene que ponerse al día, pues. Pero como no se van a poner al día, porque esto es un juicio político, hoy pretenden inhabilitar
a Betsy Chávez con el máximo incluso, pero que se sepa y que se sepa. Hay un pueblo, hay 50 muertos y hay una historia que está por escribirse. Y si hoy silencian a Betsy Chávez, el pueblo la pondrá en el lugar y pagarán su culpa todos los que han sostenido la dictadura. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Para completar el tiempo, desea intervenir la otra parte de la defensa técnica de la expresidenta del Consejo de Ministros. Para completar el tiempo. Sí, muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el tema puntual es el delito de rebelión por el cual está siendo procesada la señorita Betsy Betsabe Chávez Chino. Y como ya lo explicó el doctor Raúl Martín Noblecía Olaechea, según el principio de progresividad, que muy bien lo entienden algunos congresistas, el proceso va, digamos, decantando y asumiéndose verdades de acuerdo a al constructo y a la teoría de caso que ha presentado cada sujeto procesal. Ese argumento del delito de rebelión ha sido ya dejado de lado porque no puede existir delito de rebelión si no hay alzamiento armado. No hay alzamiento armado, que es una condición sine qua non. Y precisamente es el magistrado que preside la sala penal de la Corte Suprema, la sala penal especial, quien en un caso anterior se ha pronunciado ya por el delito de rebelión y ha establecido claramente en sus ponencias que para que exista el delito de rebelión tiene que haber alzamiento armado, cosa que no ha existido. Ese es por una parte. ¿Cuál es la participación en ese acto? Y como lo sostiene el informe de la subcomisión, que se habla, por ejemplo, que por información de un medio de comunicación, existe un momento exacto en que el presidente José Pedro Castillo Terrones le dice a Betsy Betsabe Chávez Chino que no se trataba de una cuestión nada más que un mensaje a la nación. Irónicamente, alguien que sabe o alguien que hubiera sabido el contenido de ese mensaje, se le hubiera comunicado, dile a la periodista que se trata de un mensaje a la nación. Es entonces en ese momento que se cambia y se advierte que no ha tenido ninguna participación Betsy Betsabe Chávez Chino. Ahora, esos abrazos efusivos que se dan, según la periodista, esa es una cuestión subjetiva. Es una cuestión que la hace infractora de la Constitución, por la cual se pretende suspenderla por 10 años. Entonces, técnicamente, señor presidente, y voy acá a la sonrisa de la señora congresista, y me dirijo a usted, pero también me dirijo a esas sonrisas, a esas mofas que surgen, digamos, de pronto, ¿no? Automáticamente cuando hay un sustento técnico, porque no basta el sustento político. El sustento técnico dice que no hubo, digamos, ese concepto. Y ya el Tribunal Constitucional está manejando un concepto. Ese concepto se llama golpe de Estado por interpretación fáctica, que ese es un concepto que se va a desarrollar en lo sucesivo. Porque según la tesis de esta defensa y la que vamos a demostrar en el proceso, es que el golpe de Estado lo dio el Congreso. Entonces, una interpretación antojadiza, sin contar con los votos, sin contar con el derecho de defensa asumido, lógicamente que se trata de un estado de indefensión. Pero vamos a los puntos por los cuales han sido y seguirán siendo imputados Betsy Betsabe Chávez Chino como presunta infractora de la Constitución. No existe ningún argumento válido, ningún argumento lógico. Todos esos argumentos, señor presidente, han sido desvirtuados ya con todos los testigos que han ido, señores congresistas, la señora Marta Moyano, la señora Tudela. Se cerró el Congreso. En el juicio la señora congresista ha dicho que ella ordenó que se cierre la puerta.
se ha probado que nadie tuvo impedimento de ingresar. No hay ningún hecho fáctico per se que se haya impedido el ingreso al Congreso de la República. En consecuencia, atribuirle ese hecho a Betsy Betsabe Chavechino resulta por demás un despropósito, porque no ha infringido ningún artículo de nuestra Constitución. Eso es todo lo que tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos abogados por ejercer la defensa técnica de la señora Betsy. Adelante, congresista. Presidente, un poco reiterando lo que ha señalado la defensa de doña Betsy Chávez, leemos la acusación y señalan que esto se debe a un golpe de Estado. Golpe de Estado, presidente, la de 1992, un 5 de abril. Tanques frente al Congreso, soldados armados hasta los dientes. Y respecto a este supuesto golpe de Estado, ya lo dijo en juicio la congresista Moyano. Quien dispuso, quien ordenó que se cierre el Congreso fue su persona, sin siquiera consultar al presidente del Congreso de la República. Declaración lo podemos ver en juicio, expresamente lo señala. Ella tomó la decisión, pensó de que ingresarían los militares como en el 92, pensó que ingresaría la Policía Armada como el 5 de abril de 1992 y sin siquiera hacer la consulta, dispuso que se cierre el Congreso de la República. Más allá del argumento que puedan hablar de golpe de Estado, ¿qué golpe de Estado, presidente? Yo entiendo que aquí lo que se pretende más bien es sacar de carrera política, de carrera electoral, y seamos sinceros, ese es el tema de fondo. La subcomisión ha traído un texto, presidente, y lo respetamos, lo respetamos, pero no coincidimos, cuestionamos. Pero a veces cuando viene la defensa y hace su sustentación, parece que no le gustaron y parece que fuera un tema personal. En ese sentido, presidente, ya quienes están haciendo seguimiento al juicio, ya el tema de rebelión ha quedado descartado. Por favor. Para terminar, presidente, pensé que teníamos tiempo ilimitado, pero respetamos. Y el tema de rebelión, presidente, en juicio ya ha quedado descartado. Ya quien está haciendo seguimiento al proceso se van a dar cuenta que están buscando más bien la forma de condenar a los procesados. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Cutipa. Porque estamos ante un fuero político. Y ante un fuero político se responde con política, porque Betsy Chávez no ha estado 2 años y medio, ni el presidente Pedro Castillo casi 3 secuestrado políticamente. Y hay gente en la calle, señor presidente, que está esperando realmente su libertad, como la libertad del voto popular.